Hermanos, buenos días. Nuevamente estamos aquí dándole gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios porque usted hoy pudo conectarse. Qué bendición que usted tomó esa decisión, ¿verdad? Porque ese es tomar una decisión, querer hacer algo. Cuando nosotros, mis hermanos, preparamos, ¿verdad? El camino para que el Señor pueda entrar, hermanos, a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra familia, porque recuérdese que Él es nuestra salvación. Entonces, mis hermanos, el Señor mira esa dedicación, mira ese corazón. Así que yo lo bendigo a usted, cada uno de los que ya se conectaron por nombre, y también bendecimos y le pedimos al Señor que tome esos corazones desde ya de los que están por conectarse. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declaramos que esta palabra que también usted va a compartir, porque yo sé que usted la va a compartir a través de Facebook, ¿verdad? Yo sé que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra va a llegar a esos corazones necesitados, porque recuérdese que nosotros todos somos necesitados y ahorita es el tiempo donde más necesitamos que el Señor acelere el tiempo para que podamos redimir nuestra alma, y también, mis hermanos, que el Señor no tome en cuenta todo el tiempo que hemos perdido cuando no hemos querido, ¿verdad? Primeramente poner el reino buscar el reino de Dios y su justicia, sino que muchas veces hemos perdido tanto el tiempo solo buscando añadiduras. Pero yo sé que usted hoy se va a edificar, se va a llenar, va a aprender a través de esta palabra, y yo sé que también, ¿verdad? Cuando haya alguna necesidad en alguna persona, usted también la va a poder compartir. Recuérdese que estas prédicas también son subidas al canal de YouTube, así que en el nombre de Cristo Jesús, esté atento cuando ya vuelva a salir cada prédica de las que aquí se exponen, para que usted la pueda también compartir para aquellos que también no usan el medio de Facebook, ¿verdad? Sino que solo tienden a usar solo el YouTube. Así que estamos llegando, por favor, comparta para que la palabra de Dios llegue, y así estas otras personas puedan compartírselas a otros, porque dice el Señor que la mies es mucha, hay tanta necesidad y los obreros son pocos. Pero yo os declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted sí se convierte en ese obrero que el Señor ha demandado, porque es una demanda que Dios nos da, de que nosotros seamos obreros. Recuérdese que nuestro amado Jesucristo, Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, y por eso ahora está al lado de su Padre. Ahí está en ese trono celestial donde Él hoy se goza con su Padre, pero también, mis hermanos, Él sigue con su corazón dolido, porque nosotros como pueblo de Dios no queremos esa bendición, no queremos muchas veces la salvación, y por eso nos rehusamos a oír palabra de Dios o a ponerla por obra. Así que en este momento yo le pido al Padre amado que sea usted dirigido a través del Espíritu Santo, que usted reciba en su espíritu esta palabra, y que el Espíritu Santo de Dios me dirija a mí y que hable conforme a la necesidad que hay en usted y hay en su familia, hay en su casa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que esta palabra viene con poder, con glorias, con victorias, y que el Espíritu de Dios se ha derramado allá en su vida y se ha derramado también aquí conmigo. Amén. Así que el nombre de este tema es el secreto para poder ver los milagros. Amén. Entonces, queremos ver milagros en nuestra vida, ese cambio en nosotros, el ya no ser los mismos, en nuestra familia, porque yo quiero que usted no esté acomodado, espero que usted no esté acomodado, de que piense que porque su hijo o su familiar va a la iglesia, ya con eso, mis hermanos, ya es porque dice ser cristiano. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que va a haber un tiempo donde el Señor va a tener que pasar al mismo pueblo de Dios por el fuego, por el agua. Tenemos que ser probados para ver si verdaderamente amamos a Dios de corazón o nada más de labios, porque mis hermanos, decimos ser cristianos y con las mismas actitudes. Y sobre todo eso es lo que más, mis hermanos, el Señor quiere, que nosotros sean quitadas esas malas actitudes que tenemos, ¿verdad? Esas costumbres
que nosotros venimos heredando, mis hermanos. No nos cuesta a veces el ser mentirosos, porque somos bien mentirosos. Somos también personas, mis hermanos, que no tenemos palabra. A veces hablamos solo por hablar, el mismo orgullo. No hay humildad en nosotros. Eso nos hace hablar lo que no tenemos que hablar. Mis hermanos, nosotros recuérdense que no estamos para quedar bien con el ser humano, sino que para quedar bien con Dios. Cuando usted queda bien con Dios, entonces el mismo ser humano, usted también va a quedar bien con el ser humano y el ser humano un día le va a agradecer, ¿verdad? El haber dado un ejemplo, porque mis hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo para las personas, pero no ejemplo, mis hermanos, porque ejemplos a veces pueden ser malos ejemplos los que demos como buenos ejemplos, pero sobre todo el buen ejemplo que tenemos que dar de que nosotros, mis hermanos, somos personas parciales, somos personas que miramos, que hacemos lo que dice en la palabra. Dice el Señor, no robarás, no mentirás. Mis hermanos, también al Señor le desagrada la murmuración, el chisme, todas esas actitudes. Usted sabe que en cada prédica que usted ha escuchado a través de mi persona, es de lo que más me enfoco, porque hoy en día es lo que menos se le habla al ser humano, mis hermanos, de que la gente, cómo tiene que haber un comportamiento. Mire, tenemos un comportamiento tan feo, mis hermanos, que a veces no tenemos un comportamiento de santidad delante de Dios. Así que yo le pido a Dios que este tema, usted lo ponga, esta palabra, ¿verdad?, que el Señor nos trae hoy, usted la ponga por obra, que no sea un oidor olvidadizo, sino que la pongamos por obra, porque es el momento, es el tiempo que el Señor todavía nos está regalando, son regalías, es por gracia lo que ya estamos recibiendo, no es por méritos, sino que porque nuestro amado Jesucristo un día hizo méritos para que nosotros hoy pudiésemos recibir milagros, porque no es por lo que nosotros hagamos ni creamos que somos, sino que porque a Él le place para que otras almas se salven. Y a veces también el Señor lo hace porque su misericordia y su amor es tan grande, ¿verdad?, que quiere mostrarse a los demás, y a través de uno el Señor se puede mostrar. Pero, mis hermanos, eso no quiere decir que yo tengo garantía ya de mi salvación. Yo puedo haber recibido milagros, el Señor pudo haber hecho muchas cosas ya en mi vida, pero eso no quiere decir que yo ya tengo segura la salvación. La salvación viene, mis hermanos, a través de mi firmeza, de mi comportamiento, porque no solo un tiempo cuando tengo necesidad yo voy a aparentar que estoy bien, y mis hermanos, cuando después, cuando ya tenemos los milagros hechos, nos apartamos de Dios, ¿verdad? Por eso David era muy sabio, muy entendido, y David le decía, no me des mucho para que, ¿verdad?, como diciéndole que no se fuera a corromper y no se fuera a alejar de él. Y no me des poco, le decía, para que también no blasfeme, porque, mis hermanos, hay gente que viene blasfemia delante de Dios, porque muchas veces creemos, ¿verdad? Si yo podemos hasta pensar y decir que esa misma molestia que tenemos, que porque tal vez usted ha sembrado en el reino y todavía no ha recibido, puede llevarlo a usted a hablar lo que no tiene que hablar, mis hermanos, a pensar lo que no tiene que pensar, a sentir en su corazón lo que no tiene que sentir, porque no tenemos que darle cabida al enemigo, pero a veces lo hacemos. Entonces es porque todavía no hay un agradecimiento, no hay gratitud delante de Dios. Pero a través de este tema usted va a aprender, sobre todo, mis hermanos, a ser humilde, porque dice el Señor que al humilde Él lo ve de cerca, pero al altanero, al abusivo, al prepotente, al orgulloso, Él lo ve de lejos. Amén. Así que vayamos a esta cita, vamos a leer en Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leo en versión internacional. Dice, partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, Hijo de David,
ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Entonces él les contestó: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: ¿no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros? Sí, Señor, le contestó ella, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Vamos a analizar estos capítulos, porque yo sé que usted los ha leído un montón de veces. Yo sé que usted quizá ha oído ya prédicas, o usted mismo, Dios se lo ha dado cuando usted lo lee. De repente usted hasta lo ha predicado, yo no sé, ¿verdad? Pero yo quiero hablarle esta mañana directamente. Primero le pido a Dios que llegue esta palabra a su espíritu, porque el espíritu no argumenta, pero cuando estamos en la carne, carnalmente, a veces argumentamos. Pero yo declaro que esta palabra va a llegar a su espíritu. Y también esta palabra va a llegar a su conciencia, para que estemos conscientes de lo que, mire, muchas veces, mis hermanos, errores que cometemos. Porque por cometer errores, mis hermanos, muchas veces tenemos, le voy a decir algo, consecuencias. Esas consecuencias que a veces, mis hermanos, quizá hasta pasan de generación en generación las consecuencias. Porque ¿sabía usted que lo que pudieron haber hecho nuestros ancestros cuando ellos le voltearon la espalda a Dios, cuando a ellos Dios les dio un privilegio y no lo supieron cuidar, porque vieron las cosas como cualquier cosa? Mis hermanos, los privilegios de Dios, lo que Dios nos pone a hacer, mis hermanos, no es cualquier cosa. Yo le voy a decir algo, yo creo que va a ser más el Señor, va a tolerar más quizá pecados que nosotros cometimos, mis hermanos, sin tener un conocimiento, sino que por la fuerza también de las maldades que hicieron nuestros ancestros, que mis hermanos, mis hermanos, fácilmente nos vaya a perdonar el que nosotros, mis hermanos, hayamos visto su palabra como cualquier cosa, o también un privilegio que el Señor nos dio. Que ese privilegio lo hayamos usado, mis hermanos, para corromper a otros, porque la palabra de Dios es muy clara donde lo dice. Dice: ay de aquel, dice, que haga caer a uno de mis pequeñitos. Porque, mis hermanos, a veces hay gente que cualquier cosa se cree, que cualquier cosa, porque, mis hermanos, cuando la gente empieza, cualquier cosa a veces cree por falta de conocimiento todavía la palabra. Pero, mis hermanos, nosotros los que decimos ser hijos de Dios, siervos de Dios, ese es el cuidado que tenemos que tener, porque si yo soy siervo de Dios es porque yo ya estoy sirviendo en alguna área, mis hermanos, de mi congregación, ¿verdad? O le estoy sirviendo al Señor así, personalmente, digamos, porque nosotros todos tenemos que estar siempre al servicio de Dios. Y servir, mis hermanos, a los demás es hasta, como le decía yo, dar un buen ejemplo. Y nosotros a veces damos un mal ejemplo. Mire, a veces los servidores, mis hermanos, si quieren van a la iglesia o no procuran, mis hermanos, el estar ahí siempre, ¿verdad? Y usted diga: ay, qué bueno que yo no soy servidor, qué bueno que yo solo voy a escuchar, yo solo me lleno, me edifico, ya regreso a mi casa y ya estuvo. Mis hermanos, recuérdese, nosotros tenemos que hacer obras, porque dice que sin obras la fe es muerta. Entonces, mis hermanos, no nos escudemos y no empecemos a argumentar y a pensar que qué bueno que tal cosa y esto no lo hacemos. Recuérdese que nuevamente se lo vuelvo a recordar, nuestro amado Jesucristo de la gloria, Él, mis hermanos, que no tenía ninguna necesidad de venir a servir, mis hermanos, a nadie, ni a pasar lo que Él tenía que pasar, porque Él estaba sin pecado. Mis hermanos, Él aún así dio el ejemplo, el más grande ejemplo que podemos tener, que es Él. Que Él, mis hermanos, dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir.
Entonces, mis hermanos, cuando entendemos ese concepto del servicio, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que es un privilegio el que Dios nos da, mis hermanos, que Él en su infinita misericordia, aún estemos como estemos, Él nos da la oportunidad, pero de nosotros depende que, mis hermanos, nosotros hagamos un buen servicio, porque el Señor nos pone las herramientas, ¿verdad? Lastimosamente, hay lugares donde no le dan la herramienta a la gente. La herramienta es, mis hermanos, enseñarle a la gente verdaderamente cómo se le sirve a Dios, ¿verdad? No, mis hermanos, andar mintiendo ni andar mostrando lo que no somos, porque, mis hermanos, tarde o temprano, dice el Señor que todo va a salir a la luz, porque recuérdese que los ojos de Dios están puestos sobre la tierra y Él es omnisciente, omnipotente, y Él va a estar, mis hermanos, en todo momento y en todo lugar, Él con sus ojos abiertos, viendo qué es lo que hacen los que dicen ser sus hijos. O sea, que nosotros tenemos que saber eso. Entonces, a veces traemos herencia, como le decía, de familia, mis hermanos, de que no hizo bien las cosas para el Señor, pero a veces nosotros, mis hermanos, lo seguimos practicando, lo seguimos haciendo. Pero yo espero en Dios de que usted sea de ojos abiertos, usted se dé cuenta si verdaderamente usted está haciendo un servicio como debe de ser para el Señor. Porque ese es uno de los secretos más grandes, mis hermanos, que muchos a veces no lo creen, que depende su comportamiento, depende cómo uno sea. También así el Señor, mis hermanos, nos abre las puertas para nosotros poder ver los milagros. Porque abrir una puerta no es que, mis hermanos, usted ya solo entró y recibió su milagro, no. La puerta es para que usted sepa cómo hacer que ese milagro ocurra. Porque recuerde que nosotros somos también, junto con Dios, somos creadores, porque Él es el creador. Él nos creó a nosotros, dicen, y Él también creó las cosas. Entonces dice que las cosas Él las creó a través de la palabra, Él habló. Entonces lo mismo, mis hermanos, Él nos enseña, porque cuando usted lee desde el Génesis, usted va leyendo la palabra, mis hermanos, Él lo declaró, Él lo hizo, y también, mis hermanos, Él es el que crea todo. Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que crear los milagros. Por eso dice que Él hace milagros creativos. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros traigamos a la existencia lo que no existe. No, Él quiere que nosotros mismos que tenemos que crear aquel milagro. Entonces, hoy yo le invito a que usted conozca esos secretos, ¿verdad? Esos secretos para poder alcanzar sus milagros. Y uno, como le decía, uno de los secretos es, mis hermanos, el que uno, primeramente, reconociendo sus errores, y también, mis hermanos, también nuestra fe. Amén. Entonces vamos a seguir aquí leyendo. Entonces, si usted se da cuenta, dice que había una mujer, ¿verdad? Y mire, de dónde era su procedencia, dice que ella era cananea. O sea que, mis hermanos, eran personas, mis hermanos, que ellos amaban porque habían adoptado, mis hermanos, a otros dioses. Entonces, ellos eso era lo que hacían, ¿verdad? Que adoptaron a otros dioses, y ellos, mis hermanos, no creían así, mis hermanos, directamente confiaban en Dios, sino que tenían otros dioses ajenos. Como lo que hoy en día el ser humano, mis hermanos. ¿Por qué la gente argumenta? ¿Por qué la gente pelea? ¿Por qué la gente, mis hermanos, se amarga? ¿Por qué la gente, mis hermanos, mentirosa, engañosa? Porque un hijo, un siervo de Dios, tiene que vivir en sobreabundancia, tiene que vivir, mis hermanos, con la bendición del Señor, con ese favor y con esa gracia. Y a veces hay gente que le llama bendición a cosas que no son. Analícese usted, mis hermanos, si usted hay solvencia en su vida o mis hermanos nada más vive el día a día. Eso es lo que yo quiero que usted analice. Yo no se lo estoy aquí a usted diciendo solo porque yo quiero, mis hermanos, venir a descubrir y a decirle a usted cosas que quizá a veces nos molestan, nos duelen. No, yo lo que quiero es que usted adquiera las bendiciones del reino, porque imagínese, mi hermano, si usted es hijo del gran rey, del Dios todopoderoso, que es el que declaramos y mencionamos que soy hijo del rey, entonces, mis hermanos, ¿cómo tiene que vivir uno? Como reyes, dice, y también sacerdotes, ¿verdad? Porque tiene que haber
que vivir como un rey, pero también tenemos que llevar una vida de sacerdote, de un escogido, de un santo, de un bendito. Entonces, mis hermanos, a veces solo hablamos por hablar, decimos palabrerío, por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué Él habla así? Porque, mis hermanos, a veces solo hablamos las cosas por hablar y las decimos por decir, pero verdaderamente que nosotros sepamos qué es lo que estamos diciendo. Por eso también la palabra de Dios dice, yo hablé lo que yo creí. O sea, mis hermanos, uno tiene que hablar lo que uno creyó, porque uno está asegurando. Recuérdese que la palabra de Dios, mis hermanos, no podemos estar blasfemando de la palabra de Dios. No podemos estar, mis hermanos, hablando en lo que no verdaderamente no creemos, porque hay gente que piensa que solo por repetir la palabra tenemos que sentirla, tenemos que saber por qué la estamos diciendo, porque Dios para eso nos ha dado entendimiento, conocimiento, y también tenemos que ser gente sabia. Y si no, hagamos esto, digámosle al Señor, Señor, auméntame la fe, porque yo no voy a estar repitiendo algo solo porque alguien lo dijo, sino que yo lo voy a declarar porque yo lo siento. Pero ¿sabe cómo viene todo esto? Cuando yo leo palabra de Dios. Sigamos aquí, vamos a seguir. Entonces usted sabe que su procedencia de ella era de un lugar donde mis hermanos, ellos no reconocían, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mujer, mire, llegó un momento que hasta aquí pues no sabemos cómo fue que ella, mis hermanos, tuvo conocimiento, ¿verdad? En ese momento de Jesús. Entonces ella, mis hermanos, ella fue una mujer atrevida. Porque mis hermanos, un hijo de Dios, por lo menos tiene que empezar con atrevimiento. Porque hay gente, mis hermanos, que no se atreve a nada, no se atreve, mis hermanos, a confesar sus pecados, no se atreve, mis hermanos, a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el mismo orgullo no le deja que pida ayuda. Pero yo espero que si usted pide ayuda, que usted, mis hermanos, sepa a quién se la pide también. Sepa a quién le está, mis hermanos, contando, ¿verdad? Lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, para que aquella persona tiene un buen testimonio, le va a dar un consejo acertado. Pero imagínense que hay gente que a veces se va con la persona equivocada y a veces lo que les dan son malos consejos. Cuando los consejos no vienen de parte de Dios, mis hermanos, vamos al fracaso, ¿verdad? Porque un ciego dice que no puede guiar a otro ciego. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Mire cómo le habló ella. Le dijo, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. O sea, ella había reconocido, oiga bien, aquí había habido algo, un trabajo ya de parte de Dios en ella. Ella, mis hermanos, ya había reconocido. No solo llegó así, ¿verdad? Ay, Señor, mi hija está endemoniada, porque a veces, mis hermanos, nosotros ni cuenta nos damos. Porque Dios guarde que imagínese que a alguien, mis hermanos, uno le diga, mira, ese muchacho o ese tu familiar está endemoniado. ¿Qué le pasa a la persona? ¿Cómo trataría hasta un siervo? ¿Cómo diría? Qué abusivo lo que le está diciendo a mi hijo, o lo que le está diciendo a mi hija, o lo que le está diciendo a mi familiar. Mis hermanos, a las cosas hay que llamarlas como son, para que así, mis hermanos, el mismo espíritu demoníaco entienda que ya fue descubierto. Las cosas no hay que venirlas y mis hermanos, y poner una fachada que no es. Por eso hay gente, mis hermanos, que a veces cuando, imagínense, hacen ministraciones, llaman a la gente, pues, aquellos que están pasando por no sé qué, que les hicieron daño en su corazón. Mis hermanos, ya entendemos que aquel que hizo daño es porque a él hicieron daño también. ¿Sabía usted que ese es un patrón que se repite? Ir una persona, mis hermanos, que la tuvieron todo el tiempo como esclavo, mis hermanos, que todo el tiempo, ¿verdad? Hicieron lo que quisieron con aquellas personas. Esa persona guarda un dolor, un rencor. Si, mis hermanos, esa persona no se liberta, si esa persona, mis hermanos, no
no busca a Dios, esa persona va a repetir ese patrón. De una u otra manera, ella también va a castigar a otras personas. Y esto es una cadena y así se va, mis hermanos. Pero mire, al ser humano muchas veces conductas no le enseñan, no que solo le están, mis hermanos, ahí haciendo que sus emociones, mis hermanos, se despierten y mis hermanos, emocionalmente la gente echa pedazos y la gente chilla y la gente dice, ¿verdad? Dios sí conoce. Claro que Dios conoce. Pero lo único que hacen es hacer llorar a la gente. Mis hermanos, la gente no necesita estar tirada ahí, sino que la gente necesita estar levantada. A la gente se le tiene que decir por qué ciertas situaciones vinieron a su vida. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Hubo gente que también, mis hermanos, en nuestra descendencia, o en nuestra antepasados, mis hermanos, ellos hicieron daño. Por eso esos espíritus, mis hermanos, a los cuales ellos les hicieron daño, si es gente que ya murió o es gente que también está viviendo, mis hermanos, y que todo el tiempo vivió amargada, mis hermanos, el espíritu de esas personas después se vuelven espíritus como lo que le llamamos vengativos. Ellos se vengan de los demás, mis hermanos, ellos están ahí, mis hermanos, influenciando. Por eso tantas cosas que suceden, que pasan. Mire, cuando hay a veces mujeres, mis hermanos, hombres, que quizá antes de casarse o ya casados, mis hermanos, por eso el Señor demanda que no hay que fornicar, no hay que adulterar. Mis hermanos, hay mujeres, hombres que fornicaron antes. Mis hermanos anduvieron con una persona, con otra, y mis hermanos haciendo daño, haciendo promesas que no, mis hermanos, no les importó si el hombre era casado, la mujer era casada. Era, mis hermanos, un desorden completo en su vida, haciendo de todo. Sabe, mis hermanos, que a cuánta gente dañaron, a cuánta gente, mis hermanos, le dijeron cosas que no tenían que decirles, promesas que les hicieron. Sabe que esos espíritus, mis hermanos, esos espíritus después se vengan, y donde más nos duele es en nuestra familia. Y a veces decimos, pero ¿por qué mi hija estará pasando esto? Y entonces la gente ciega porque no se da cuenta, mis hermanos, nunca mira su pasado, nunca mira sus sendas antiguas, sino que mis hermanos, siempre mis hermanos solo piensan, pero si yo me casé bien, dice, pero si yo hice esto, en apariencia, una fachada mentirosa y engañosa que pusieron, mis hermanos, delante de los demás. Mis hermanos, ¿a quién engañamos? Si aquí se trata de ponernos a cuentas con el Dios Altísimo, al que merece toda alabanza, todo honor, y hacerle reverencia, y que nos duela, mis hermanos, que pecamos contra Él, contra el cielo, que violamos sus leyes, mis hermanos. De eso se trata cuando yo escucho palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no hay un redarguir en nuestro corazón. Estamos acostumbrados a andar así por la vida, mis hermanos. Y mire, Dios nos va a pedir cuentas hasta de eso. ¿Hasta por qué uno sufrió tanto? ¿Por qué no obtuviste esto? Si yo soy el dueño del oro y de la plata, si yo soy yo soy el gran yo soy el todopoderoso, yo me podría manifestar a tu vida de muchas formas. Si tú me hubieses clamado, yo te hubiese dicho y te hubiera enseñado las cosas ocultas que tú no conocías, lo que te estaba haciendo daño, porque así dice la palabra de Dios en Jeremías. Clama a mí, dice, y yo te voy a responder y te voy a enseñar, dice, las cosas ocultas que tú no conoces. ¿Por qué la humanidad hoy sufriendo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque no quieren escudriñar su pasado, o mis hermanos, o hacerse cargo de lo que un día hicieron, mis hermanos. Nosotros tenemos que ver todo eso como trapo de inmundicia. Que hay mujeres, mis hermanos, que la solución era buscar un hombre. Mira, ahora hay mujeres que dicen que son jóvenes, señoritas, dicen ellas, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué es lo que hacen? Buscar a un hombre a veces. Por eso les gusta a veces hasta los hombres maduros, para ver qué les sacan, porque quieren vestirse, quieren ponerse, quieren comer, porque ahora esa es la moda, ¿verdad? Tomo foto al mejor restaurante, que vengo saliendo de la mejor tienda, que me pongo los zapatos de no sé qué marca. Mire cómo está la loquera, mis hermanos, no les importa hacer lo que sea, lo que venga, mis hermanos, para poder adquirir algo y mostrarle a los demás de que yo puedo, que yo tengo, que como estoy, mis hermanos.
Dice el Señor, ay de aquel, dice que, mis hermanos, porque dice que después van a venir los ayes. Mis hermanos, con el Señor no vamos a estar jugando ni nos vamos a estar burlando. Si usted de veras, de repente, usted, la gente mira cómo usted está, usted siempre honre al Señor y mis hermanos tenemos que saber que fue Dios el que tuvo tanta misericordia. Pero eso es cuando nosotros reconocemos. Pero como le digo, hay tanto pueblo que dice ser cristiano y mis hermanos metido en muchas cosas que usted no se imagina. Es, mis hermanos, una fantasía, una mentira, un engaño el que están viviendo. Entonces, todo eso, mis hermanos, lo tenemos que dejar. Aquí, mis hermanos, nosotros no tenemos a nuestro Dios, porque si tuviéramos solo a nuestro único Dios, a Él honraríamos, a Él amaríamos. Pero cuánta gente, mis hermanos, como nos comportándonos como cananeos, ¿verdad? Con muchos dioses, que nuestro Dios es esto, porque si yo, en mi apariencia es la que cuenta, porque mi apariencia es la que va a decir todo, quién soy. Gente mintiendo, mis hermanos, en el Facebook, mire, subiendo fotografías donde muestran que tienen 60 hasta 55, 70 años y mostrando que todo lo que se hacen ahora, mis hermanos, que son bien jóvenes. ¿Cuál es la gana, mis hermanos, de andar mostrándole a los demás, no exactamente como estamos, como somos? Mis hermanos, ¿a quién vamos a engañar? Tarde o temprano todo eso va a salir a la luz. Entonces, mis hermanos, eso no nos sirve de nada. Si Dios lo que mira dice que es lo de adentro de nuestro corazón, no caigamos en esas mismas redes del enemigo, mis hermanos, como nos tiene ahí el enemigo carcajeándose, viéndonos a cada uno, como mis hermanos haciendo el ridículo. Entonces, solo le hablo de esto porque yo quiero que entendamos qué es lo que el Señor nos está hablando a través de la palabra. Amén. Entonces, mire, aquí dice que la mujer, ¿verdad? Era cananea, dice. Pero ella también, recuérdese que aquí en este momento ella ya había reconocido que su hija estaba, ¿qué? Endemoniada. Jesús dice, no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Entonces, fíjese que hubo un lapso, así como cuando nuestro Señor se queda callado. Fíjese que hay gente, que hay milagros que está esperando y milagros que no suceden. Pero mire, ¿cuántas veces han oído palabra de Dios y se les ha predicado? Que su comportamiento lo tienen que cambiar, que ya no tienen que seguir siendo mentirosos, engañosos, irrespetuosos, porque hay gente, mis hermanos, que no respeta. Hay gente, mis hermanos, que, mire, hay una rebeldía que quiere hacer lo que le dé la gana. Yo hago esto porque creyendo que hacen bien, cuando no están haciendo un bien. Porque uno delante de Dios y delante de las personas uno tiene que ser transparente. Entonces, mis hermanos, eso puede ser una causa. Le estoy hablando ahora de un secreto que muchos no lo conocen. Esa es una causa de la cual usted está esperando un milagro, no sucede. Porque no hay un reconocer. Esta mujer reconoció y detectó. Ella fue directo ya a decirle al Señor, mi hija está endemoniada. Ella no llegó, mira a mi hija, saber que me le hicieron. A ella me le hicieron algún daño. Como la maldad existe. Pero no miramos nuestra maldad. No miramos porque aquello nos vino. No miramos porque aquello. Mis hermanos, imagínese usted, ella reconoció. Lo mismo nos pide hoy el Señor. Reconozcamos nuestros errores. Y cuando yo reconozco, el Señor, mis hermanos, me abre el entendimiento y nos muestra de dónde viene, mis hermanos, la situación. ¿Por qué esto pasó? El Señor, mis hermanos, es así, tan especial y bello, que Él, mis hermanos, se manifiesta. Entonces, mis hermanos, uno le da gracias a Dios cuando el Señor le muestra, pero hay gente que a veces, mis hermanos, no lo cree. Dice, ay, no, eso no es así. ¿Qué nos creemos nosotros, mis hermanos, si somos unos simples mortales, dice la palabra de Dios?
¿Quién es el hombre? Dice la palabra de Dios también, para que tú, Señor, le dice, te fijes en él. Así le hablaba David al Señor, por eso el Señor dijo, este hombre conforme a mi corazón, porque él sí se da cuenta de sus errores, él sí se da cuenta de cómo es el ser humano, él sí sabe que es un ser humano y él sí sabe que el que hace los milagros, los prodigios, las grandezas, soy yo y que fuera de mí no hay nadie y que la ayuda solo viene de mí. Y por eso él llegaba con transparencia delante de él y así le decía, ¿quién es el ser humano, Señor? Porque David reconocía que el ser humano estamos tan llenos, mis hermanos, de tanta mentira y de tanto engaño. Que se nos hace fácil, mire, señalar, criticar, mentir, todo, mis hermanos, envidiar, de olvidarnos de Dios, así fácilmente. Por cualquier cosa, mis hermanos, vendemos al Señor. Por un plato de lentejas, no importa que este fulano, esta fulana sea así, pero mi Diosito me da. Como lo que yo le decía, qué triste que una joven se denigre de esa manera, una mujer se denigre de esa manera, que no se dé cuenta que mis hermanos, que la ayuda viene de lo alto y que mis hermanos, lo que proviene de Dios no añade ni tristeza ni dolor, sino que sabe qué es lo que pasa. Cuando Dios a uno le da algo, mucho o poco, todo es multiplicado, mis hermanos. Pero cuando es de parte de Dios, no así como hoy día, mis hermanos, ofreciéndole a la gente los milagros, los prodigios, pero dependiendo cómo sea tu plata. No, a la gente se le tiene que, sí estoy yo de acuerdo, que se le tiene que enseñar a ofrendar, porque dando, dice, es como se recibe. Y que cumplan con las normas, con las leyes, pero no que, mis hermanos, no se le confronte a la gente y se le diga, mis hermanos, ¿por qué está así su situación? No que se le diga, usted no se preocupe, Dios va a arreglar todo, solo de una ofrenda. No, mis hermanos, eso no es así. Usted va a ofrendar, usted le va a dar a Dios, usted va a sellar lo que, mis hermanos, aquello que el Señor, mis hermanos, sacó a la luz. Y que el Señor le está dando la estrategia, no para que usted reciba, mis hermanos, nada más un milagro momentáneo, sino que, mis hermanos, sigan ocurriendo milagros en su vida y en la vida de los suyos, porque sabía usted que cuando usted rompe una cadena, se rompe para siempre y sus generaciones ya son libres. Pero ¿qué pasa a veces cuando no rompemos cadenas? Esa cadena ahí sigue, mis hermanos, ahí sigue encadenada la gente de generación en generación. Porque dice que la maldición llega hasta la cuarta, mis hermanos, generación. Y si es aquello muy grande, muy fuerte, así como él también en bendición puede llegar hasta 1000 generaciones, también la maldición puede llegar a 1000 generaciones. Y es gente que nunca vio la mano de Dios. Mis hermanos, creyendo que un día iban a alcanzar, que iban a llegar, que iban a esto, que iban al otro. Y no le hablo de gente que dice, que a veces piensa que porque tiene trabajo, mis hermanos, y gana muy bien, piensa que está muy bendecido. Eso no es así, mis hermanos. Es gente que a veces, mire, el dinero le sirve para corrupción. Mis hermanos, el dinero, mis hermanos, el dinero no le va a transformar a su familia. Pero mire qué bello es cuando usted busca primeramente el reino de Dios. Dios también, mis hermanos, le da según su capacidad. Pero aún así, mis hermanos, el Señor le diera poco. Usted va a ser una persona que va a estar en paz, con alegría, con gozo, porque mire, usted va a ver siempre la bondad de Dios. Y también el Señor le puede dar sobreabundancia para que usted, mi hermano, pueda hasta tener para ayudarle a los demás, que usted le diga, no se preocupen, no tengan pena. Mire, y el Señor aún más, multiplicando más, porque eso es así. Pero hay gente, mis hermanos, que nunca da, porque siempre, mis hermanos, hablando solo de calamidades, y por eso en calamidad vive. Pero, mis hermanos, una persona dadivosa nunca se mantiene con las manos vacías, porque el Señor no se queda con nada. Y mire cómo es el enemigo, a veces mejor doy lástima, mejor que me den. No, mis hermanos, y dice, por eso dice la palabra, es mejor dar que recibir, porque el que da es porque quiere decir que está bien y tiene bendición. Pero mire el enemigo cómo, mis hermanos, enreda a la gente. Decir que no tenés, da lástima. Ay, condescender con los pecadores para que te den. Conseguir las cosas de otra manera. Cuando, mis hermanos, solo con un buen comportamiento, Dios a usted le da todos los anhelos de su corazón.
todos los anhelos de su corazón, dice el Señor en su palabra en el Salmo 20. Él hará memoria, dice, de todas sus ofrendas. Pero cuando son ofrendas limpias delante de Él, porque Él no quiere ofrendas defectuosas. Porque a veces queremos darle a Dios de las cosas horribles que andamos haciendo, mintiendo. No, mis hermanos, si Dios no necesita nada de nosotros. El Señor lo que quiere es ver la limpieza del corazón, así como cuando Él vio la ofrenda de la viuda. Ella dio todo lo que tenía. Ella, mire, su corazón estaba despojado, limpio. Ella no dijo, solo esto tengo, ¿por qué lo voy a dar? El Señor conoce y el Señor sabe que den los que tienen. Pero ¿por qué los que, mis hermanos, él vio esa ofrenda? Porque ella, mis hermanos, no le importó cómo se quedara ella en su condición, pero ella dijo, yo se lo quiero dar al Señor. Pero mire, muchos de nosotros no solo ni damos, mentirosos, engañosos, y todavía, mis hermanos, hablando lo que no tenemos que hablar. Hablamos por pura ignorancia. A veces no caigamos en eso, Dios nos está hablando, abriendo los ojos del entendimiento. Entonces dice aquí, si se da cuenta, hubo una actitud aquí en los discípulos que no fue buena. Porque ellos pensaron que porque Dios en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, no le ponía atención, mis hermanos, Él no quería saber nada de ella, porque Él estaba pensando, esta cananea, esta engañosa, mentirosa, tramposa, ahora que está pasando sus situaciones, ahora sí me reconoce a mí como su Salvador, sí quiere que le haga milagros. El Señor no es así, mis hermanos, el ser humano sí. Y Él les quería enseñar también a sus discípulos, porque sabe usted que en cada situación que pasaba, mis hermanos, en esos momentos, les enseñaba a ellos y nos está enseñando hoy a nosotros. Mire cómo le contestó Él a los discípulos cuando dijeron que mejor que la despidieran o como corrámosla, callémosla. No, mire lo que les dijo Él. ¿No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de Él, le suplicó. El Señor ya conoce la intención del corazón, por eso Él les dijo eso a ellos. Ellos no discernían todavía en ese momento. Y el Señor les quería enseñar, mis hermanos. Yo sé que Él después los reprendió y después habló con ellos y les dijo, busquen más el rostro de Dios para que tengan discernimiento. Porque una persona que no busca el rostro de Dios, mis hermanos, nunca, buscar el rostro de Dios es llegar uno, mis hermanos, con Él y reconocer todos sus errores. No solo llegar y pidiendo, reconocer sus errores. Porque Dios siempre nos habla a tiempo y no hacemos caso, mis hermanos, muchas veces. Entonces, mis hermanos, Él ya sabía el corazón de esa mujer. Él solo estaba probando su corazón como lo que hace a veces con nosotros. No nos da la respuesta en el momento y tampoco quiero que usted en este momento diga, ay, sí, yo sé que por eso no he recibido porque Dios está probando mi corazón. No. Muchas veces también puede ser, como le digo, no hay una conducta buena delante de Dios. Analícese primero. Vaya, mi conducta si es buena en todo el tiempo, yo no miento, no robo, soy transparente. Vaya, reconozco que sí he ido caminando y he ido creciendo. Entonces tiene que haber otra cosa por la cual, Señor, tú estás deteniendo. Entonces, y si no, el Señor, Señor, he sido una persona que no tengo paciencia. Que todo lo quiero, ya. Entonces, mis hermanos, el Señor en ella sí estaba, viendo en ella, mis hermanos, su perseverancia, porque esta mujer, mis hermanos, mire lo que Él le dijo, o sea, no es que solo se entabló una plática, aquí el Señor nos está llevando más allá, esto se llevó un tiempo, eso es lo que el Señor nos dice, eso que Él, como dice ahí la palabra, Él dice, se quedó callado, Él no dijo nada, ese es cuando Dios se queda callado, hay un tiempo, un lapso en el que el Señor, mis hermanos, usted mira que no hay respuesta, a veces usted mira, pero si a fulano porque mire hasta eso, te lo estoy diciendo hoy, hay gente que hasta eso, sus milagros se detienen cuando la gente, mis hermanos, empieza a argumentar. Esta persona que la acaban de conocer y cómo le declaran. Y yo que tengo aquí tanto tiempo y hago esto y el otro, nunca me dicen nada. Por eso
no le dicen nada por ese corazón que tenemos maligno, porque si nosotros, dice la palabra de Dios, dando es como se recibe. Si nosotros nos alegráramos, mis hermanos, que aquella persona que quizá no conoce tanto de Dios o no ha oído suficiente palabra como hemos escuchado nosotros, y Dios le habla, mire qué bendición. Sabe que yo me alegro cuando, mis hermanos, el Señor le dice a un joven lo que va a hacer en él, que lo va a usar. Mire, es nuestro anhelo. Mire, aquí en nuestra casa, en nuestra iglesia bendita, mis hermanos, nos procuramos, mire, los jóvenes, les hemos enseñado a aquellos que, mis hermanos, tuvieron que pagar por varios años para ellos prepararse para el ministerio de alabanza, mis hermanos, y hasta el día de hoy muchos ahorita están aprovechando este tiempo de pandemia. Mire, virtualmente ellos siguen pagando su mensualidad para que les sigan enseñando. Si ya saben tocar un instrumento, están aprendiendo otro, no dejan de hacerlo, pero sabe que ahora su conocimiento se lo están pasando a otros, ¿no? Y no dicen, pues si nosotros pagamos, ellos también nos tienen que pagar. Ellos no lo hicieron para eso. ¿Sabía usted que Dios les va a dotar más a ellos de más dones? Pero hay gente, mis hermanos, que mire, unos que ni recibir quieren, porque no quieren recibir de los demás. Yo voy a recibir de porque si a veces mis hermanos se creen así de que todos somos iguales. Mis hermanos, qué triste ser uno así. Siempre, mira, argumentando en todo. Nada nos gusta, pero es porque, mis hermanos, andamos a ciegas. Entonces, a veces nos pasa eso, de que por eso detenemos los milagros, por esa conducta horrible que tenemos, mis hermanos. Entonces, como le digo, cuando uno dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir, y eso es lo que yo anhelo, que los jóvenes de esta iglesia, los servidores de esta iglesia, sepan que así tiene que hacerse. Mis hermanos, que uno tiene que ayudar a los demás. Pero mira, hay gente que medio sabe hacer algo y Dios guarde, no quiere enseñarle a nadie, o si no, se lo va a enseñar con prepotencia, con amargura, y decirle, tenés que pasar lo que yo viví, lo que yo pasé. No, mi hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que pasar todo lo que pasó para que nosotros no lo pasáramos. Mire qué corazón tan bello, ¿verdad? Y por eso aquí Él lo estaba manifestando, donde le dijo Él, no fui yo llamado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. O sea que les estaba diciendo, ustedes estaban perdidos y yo no llegué con ustedes, les di la oportunidad, tuve misericordia, tuve compasión. Mire, ahora entiendan con quién están, con el Todopoderoso, mis hermanos, porque ahí en Jesús estaba tipificado el Dios mismo. Entonces dice que la mujer se acercó y se arrodilló. Mire, ella reconoció quién era él, el hijo de David. Y ella dijo, ten compasión de mí. O sea que ella le pidió compasión porque ella ya conocía que él era el compasivo. Amén. Cuando usted no conoce a Dios y usted piensa que Dios solo castiga y usted no sabe que Él es compasivo, nunca la compasión va a llegar a usted. Pero usted también tiene que ser compasivo. Amén. Entonces dice aquí que la mujer se arrodilló ante él y le suplicó. Oye bien, ¿cómo llegó cómo llegó ella? Con súplica, no con arrogancia, no con prepotencia. Oren por mí. Yo pensaba que iban a hacer esto por mí. Yo pensaba que me iban a dar una palabra. A todo mundo le dan, menos a mí. Y oiga bien, cuando se dice de dar palabra es cuando uno, mis hermanos, a alguien le dice algo de parte que viene de parte de Dios. No así con profecías a lo loco, así como andan ahora, solo para tener seguidores y solo para que la gente ahí, mis hermanos, esté en desorden en su vida, pero para tenerte contento te lo digo. No, mis hermanos, de eso no se trata. Cuando da palabra es, mis hermanos, que hasta sea confrontamiento, ¿verdad? Entonces dice aquí, mire lo que le contestó, aún ella arrodillándose y aún ella, mis hermanos, suplicando y pidiendo ayuda. Mire lo que él le contestó. ¿No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros?
hubo, mis hermanos, ahí el Señor la pasó en ese momento por el fuego. A ver si ella pasaba la prueba, a ver si lo que estaba diciendo de arrodillarse, de suplicar, no lo hacía solo porque quería su milagro, como muchos están en las iglesias, aparentando lo que no son. ¿A quién vamos a engañar? A Dios no se le engaña. Y mire lo que le contestó. No está bien, le dijo, darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo le dijo? Perría la llamó él. O sea, esa es una palabra denigrante hoy en día para nosotros. Porque no debería de ser así si viene de parte de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Una cosita solo nos llama la atención y nos molesta, no nos gusta. Y mire ella cómo fue en ese momento lo que el Señor le dijo. ¿Por qué usted hoy, mis hermanos, para ellos, decir perrillos era como decirle a alguien que era una persona como llena de inmundicia, ¿cómo se llama? Endemoniada. O sea, porque una persona endemoniada, mis hermanos, aquella que está el demonio dentro, que tiene sus dioses ajenos, que mis hermanos no adora a Dios, que se deja llevar más por las cosas que la fantasía, las cosas carnales. Mis hermanos, estar uno endemoniado porque el mismo demonio, el mismo enemigo, el diablo lo maneja a uno, que le dice, no, hace esto, hace el otro, porque vas a llegar a ser aquí, vas a llegar a ser... Mira, si los de la iglesia, los que predican o los que van a la iglesia son los que no tienen que hacer. Mira yo todo lo que te podría dar, pero solo buscando ahí en la iglesia, no hombre, si eso se dedican solo los que no tienen que hacer, los ignorantes. Porque la gente ignorante no le llama al ignorante al que no sabe palabra de Dios, sino que al que quizá no tiene grandes profesiones o tiene esto, tiene lo otro. Si la capacidad viene de parte de Dios, mi hermano. Amén. Entonces mire lo que dice aquí. Y mire lo que ella le contestó. ¿Había ya humildad en ella? Cuando ella llegó delante de él, ya había humildad en ella. Señor, le dijo, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, esta mujer reconoció quién era él. Eso es lo más importante, reconocer que él es el Rey de Reyes y que merece, mis hermanos, alabanza, adoración. Mis hermanos, que él merece reverencia, que él merece, mis hermanos, respeto. Somos gente a veces irrespetuosa, mis hermanos, no respetamos a nadie. Por eso, los milagros ahí llegan. Algunas sus cositas por ahí, quizá recibimos. O si no, un día el Señor con lazos de amor nos llamó y hizo un milagro en nosotros. Vivimos de glorias pasadas, mis hermanos, no de glorias presentes. El Hijo de Dios tiene que ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Y mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando. Esta mujer, ya había humildad en ella. Buscó ayuda, reconoció su condición. Fue confrontada, pero mire lo que ella contestó. Sí, pero hasta los perrillos o los perros, dijo ella, comen las migajas. Ella, aunque sea un poquitito, ella quería. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? No queremos empezar de abajo todo. Yo quiero que me pongan en esto, que me pongan en el otro, que me pongan ahí, porque nos creemos, mis hermanos, que ya lo alcanzamos todo cuando Dios nos da un don. Hay gente que le sirve para perdición, para prepotencia, porque no hay humildad. Y a veces no es que Dios se los haya puesto ni les haya dado, sino que mis hermanos a veces son ocurrencias de otras personas que no tienen discernimiento y lo único que le hacen es daño a la persona. Porque la persona tiene que ser puesta donde según la persona tenga capacidad, porque la bendición va a ser grande para el que esté haciendo cosas quizá que usted cree que son como deshonrosas, denigrantes en la casa de Dios, porque si me ponen a limpiar las sillas como el que predica, todos para el Señor somos iguales porque es un servicio.
Pero mis hermanos, Dios va y nos va llevando a donde nos quiere llevar, de ir a discipular o a ministrar usted algo. Mis hermanos, conforme usted se vaya capacitando. Entonces dice aquí, dice que la mujer le dijo, entonces mire lo que él le contestó a la mujer. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Entonces, aprender yo humildad o saber qué es humildad o ser humilde, ¿en qué se convierte? En fe. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el Señor, mis hermanos, le llama fe al humilde. Y solo vamos a leer esta última cita y aquí vamos a terminar. Vamos a leer en Isaías 57 del 14 al 21. Isaías 57 del 14 al 21. Dice la palabra de Dios. Y le dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Oiga bien, aquellos obstáculos van a ser quitados cuando yo sea humilde. Porque lo dice el excelso, el sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Tenemos que entender que Él es santo. Yo habito, dice, en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Humildes de espíritu, para reanimar, dice, el espíritu de los humildes y alentar, dice, el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado, porque ante mí desfallecerían, dice, todos los seres vivientes que he criado. La codicia de mi pueblo es irritable y perversa. En mi enojo los he castigado, le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero los sanaré, dice. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, dice, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos, paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor, pero a los malvados son como el mar agitado, que no pueden calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Entonces el Señor nos llama malvados cuando, mis hermanos, no hay un corazón contrito y humillado. Cuando hay, mis hermanos, no hay un bajar, no hay un reconocer, no vamos a venir al Señor con potencia. Mire, esas son las oraciones eficaces cuando nosotros venimos reconociendo nuestros errores y reconociendo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que lo hemos ofendido tanto, mis hermanos, y que tengamos un comportamiento, porque si de veras yo a Él lo reconozco y de veras lo que yo hago, lo hago de corazón, no solo por pantalla, que yo quiero apantallar ante los demás, que muestro lo que no soy, mis hermanos, pero el Señor habita con los contritos y humillados. Y yo le pido a Dios que el Señor habite en su vida, en su casa y en su familia. Y en este lugar siempre le clamamos a Dios que su presencia nunca nos falte y que la presencia de Dios nunca le falte a usted. Así que yo lo bendigo a cada uno por nombre. Le doy gracias a Dios porque usted hoy se pudo conectar, porque usted hoy estuvo desde el inicio hasta el final en la prédica, porque usted le dio reverencia a la palabra de Dios, no estuvo solo poniendo la prédica solo porque digan que estoy conectado, sino porque usted está oyendo la voz de Dios. Bendiciones en su vida, que Dios bendiga todo lo que Dios a usted le ha puesto en mayordomía y que las bendiciones de lo alto vengan sobre su vida y sobre su familia. Todo que esa sabiduría santa y ese entendimiento y sobre todo que el Señor nos dé ese espíritu de humildad a cada uno, que demos los frutos del Espíritu Santo. Le bendecimos y bendecimos a todos aquellos que van a ver esta prédica también por el YouTube. Y siempre le recuerdo, cuando a usted le anuncien, usted que es suscriptor, y le anuncien que esta prédica ya está, ¿verdad? Para que usted la pueda ver en YouTube, vuélvala a ver, vuélvala a escuchar esa palabra, porque quizá algo se le pasó en este momento, ¿verdad? Y mis hermanos, ahí ya está editada y también pásesela a los que
no tienen una página de Facebook. Por favor, hagamos ese trabajo que Dios nos demanda, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor. Bendiciones. Y recuérdese, nuevamente el día miércoles vamos a traer enseñanza a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche del mismo día miércoles, y el día viernes siempre a las 11 de la mañana. Perdonen si a veces no nos conectamos a las meras 11, pero casi siempre a veces hay problemitas que pasan, ¿verdad? A veces hay técnicos, pero le pedimos a Dios, ¿verdad? De que siempre la mano de Dios esté con nosotros y usted pueda escuchar la palabra. Bendiciones a lo alto. Luego.